Acción Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que cambia. Para poder prestar un servicio mucho más eficiente para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos todo para la gloria tuya. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 7. El tema viene muy fuerte, ¿verdad? No es un tema profético. Viene muy fuerte que con solo oírlo, ¿verdad? Ya uno puede sacar su propia deducción. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy, en esta madrugada? Se llama el tema los falsos cristianos. Ese es el tema, los falsos cristianos. ¿Cómo puedo reconocer lo que es falso? ¿Y cómo puedo reconocer lo que es genuino? Eso lo vamos a desarrollar hoy. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21 al 23. Voy a pedir que a la hora de estar dando la disertación procuren, si es joven, niño, no estarse movilizando porque ya hubo un receso. Y el receso se respeta, ya se sabe que van a tomar agua, van a ir al servicio, comen algo, y a nadie se le dice nada porque es un receso, pero amerita más respeto cuando se trata de estar dando la exposición de la palabra. Entonces pedimos que los niños, ¿verdad?, que están acá, estén quietos, los que están sirviendo, los jóvenes, sea quien sea, a la hora de dar esta exposición. Versículo 21 dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, eso sería lo primero. Ahora quiero que leamos otra cita bíblica que se encuentra en Primera de Juan capítulo 2, siempre en el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 2, vamos a leer el versículo número 18 al 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Los falsos cristianos, ese es el tema. Los falsos cristianos. Estamos viviendo, hermano, una de las peores épocas
que a la iglesia le ha correspondido vivir. Algunos le llaman la época más peligrosa del cristianismo. Si se dicen ese tipo de expresiones, la época más peligrosa del cristianismo, es porque al leer las escrituras uno saca sus propias deducciones, y es que en el pasado, según la Biblia, hubieron personas que se hicieron pasar por cristianos, pero aparte de eso se hicieron pasar por personas falsas que decían tener cierto ministerio, y a eso se le podría decir a lo que Cristo mismo dice en los evangelios: falsos profetas, falsos apóstoles. Si ellos se desenvolvían en una falsa cristiandad, implica entonces que si ellos decían tener un ministerio, entonces eso era falso, porque donde hay una falsa cristiandad hay un falso ministerio. O sea que nunca tuvieron lo que ellos decían que tenían, y que engañaban a muchos. Entonces, así como han existido ese tipo de personas, no crea que solamente fue en el pasado, es decir, en la época de Cristo, en la época antiguo testamentaria también, sino que eso que sucedió en el pasado es lo que se da en nuestro presente. Es decir, que dentro de la iglesia hay personas falsas, y se puede decir que como son falsos, si ellos dijeran que ostentan un ministerio, entonces están ostentando un falso ministerio. Y se puede decir que si se dicen ser profetas, a eso se le llamaría falsos profetas. Y si se dicen ser apóstoles, se diría que son falsos apóstoles. Entonces, si hay ese tipo de personas inmiscuidas dentro de la misma iglesia, hay una pregunta que surge ahora que yo voy a soltar la introducción, ¿verdad? Y entramos al desarrollo de la temática. Entonces, para iniciar el desarrollo hay esa pregunta que surge, claro, al tener conocimiento de lo que yo acabo de mencionar. Si no, no surgiera ninguna pregunta, ningún interrogante que nos hiciera externizar una pregunta en lo externo. Pero ¿cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el peligro que la iglesia está actualmente enfrentando con ese tipo de situación muy peligrosa? O sea, ¿cuál es el peligro entonces? Si en el pasado se dio esa situación de personas falsas, ¿cuál es el peligro que la iglesia enfrenta hoy en el presente? Que todavía se observa de manera notoria que también hay personas falsas, falsos cristianos. ¿Cuál entonces es el peligro que la iglesia actualmente está enfrentando? Hay una respuesta a ello, y es que la mayor parte de cristianos, hermanos, no están distinguiendo, no tienen ese tipo de discernimiento, lo diría yo. No distinguen quién es quién, por no tener ese discernimiento. O sea, con esto estoy diciendo que nosotros, por no tener ese discernimiento o saber distinguir, a todo le llamamos cristiano, a todo le podemos llamar genuino, porque no tenemos ese distinguir de quién es quién, ni mucho menos la mayor parte de cristianos no están teniendo discernimiento entre el bien y el mal,
o entre lo verdadero y lo falso. No hay ese tipo de discernimiento. Hoy, a las cosas que suceden dentro de la iglesia, no sabemos tener discernimiento, ni sabemos de dónde proviene lo que se está desarrollando dentro de los círculos eclesiásticos. Puede ser que sea un fuego extraño, puede ser que sea una falsedad la que se esté dando a conocer o desarrollando dentro del mismo local donde la iglesia se reúne. Y probablemente, como no se tiene ese discernimiento, se dé cierto tipo de aprobación a lo que se está realizando en ese momento. Y todos digamos, no, si es el Espíritu de Dios, es Dios quien está haciendo eso. Cuando probablemente no sea de Dios lo que se está experimentando en ese instante, sino que lo que se está dando a conocer ahí es el mal. Porque existe el bien y el mal. El mal proviene de Satanás. El bien proviene de la única fuente inagotable de donde vienen todas las cosas buenas. Y ese es de Dios. Entonces, ante esto que la iglesia está enfrentando, ese es el peligro, hermano. De hecho, se da en el presente. Hay una mezcla entre lo falso y lo verdadero, lo genuino y lo que no es genuino, lo que es imitación, lo que es falso. Con esto que estoy enseñando, lo que estoy diciéndole a usted y a los que van a ver este video a través de las redes sociales, es que vivimos en una época donde la iglesia, por no tener, hermano, ese distinguir o ese discernimiento, entonces vivimos en una época donde la iglesia es una mezcla. Es una mezcla. Pero ¿cómo una mezcla? Ya le voy a enseñar a la luz de la Biblia. Es decir, esa mezcla se da que hay cizaña y hay trigo dentro de la misma iglesia. Cizaña con trigo. Pero no solamente quiero mencionar eso de que hay esa mezcla de cizaña y trigo. Quizás voy a mencionar algunas expresiones que pueden causar quizás a algunos cierto tipo de malestar, pero no me importa, porque es muy importante agregarlo a lo que yo estoy mencionando, porque el decir cizaña y trigo, algunos cuando dicen hay cizaña dentro de la iglesia, a reír se ponen, como que lo toman así de manera, ¿verdad? Como que si fuera algún chiste que le está contando. Sencilla, lo ven así, hay cizaña y hay trigo. Pero cuando se mencionan estas palabras que voy a agregar, si hay cizaña y hay trigo, eso significa que dentro de la iglesia hay ovejas. Hay ovejas. Por ejemplo, aquí los que estamos somos ovejas. Y ustedes se la creen, ya ven. Entonces, para usted es el mensaje. Yo no sé si no dijo amén porque está dormido o porque ya están las últimas y mañana lo enterramos, mano. Entonces hay ovejas y uno se alegra porque somos ovejas del Señor. Una oveja oye la voz de su pastor, la oveja que es genuina sigue al buen pastor. Somos ovejas de su prado. Pero así como hay ovejas, hay cabritos, hay cabros. De allí como que causa malestar, ¿verdad? Porque ya eso dice, eso no es conmigo. Me alegra que usted al oír esto dijera eso, no es conmigo. Porque verdaderamente usted tiene características de una oveja, ¿verdad? Ya vamos a ver eso más adelante. Pero hay ovejas y hay cabritos. En la iglesia es de lo más duro. Hay mazacuatas que se han metido. Está esa mezcla, ¿verdad? Hay mazacuata. ¿Usted sabe qué es una mazacuata? Aquí en nuestro país
La mazacuata es una culebra, es una serpiente que no mata, pero muerde, pero no mata a las personas. Algunos en ciertos departamentos aquí de nuestro país le llaman serpiente penqueadora. ¿De dónde proviene eso? Para aquellos que me están escuchando, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿y qué es eso? Esa expresión de penquear. Penquear es penquear. Es agarrar a golpes a alguien. Entonces, esa serpiente supuestamente golpea, pero no tiene un veneno mortífero como las demás serpientes. Razón, ¿verdad? Es salvadoreña. Pero hay en otros países latinoamericanos. Entonces, dentro de la iglesia se han metido, no ese tipo de manera literal de culebras, sino que cuando digo mazacuata me estoy refiriendo a cristianos falsos. Va a andar buscando usted alguna mazacuata debajo de los pies ahorita, ¿verdad? Si se han metido, no, mazacuata, me refiero a los cristianos falsos. Y aparte de las mazacuatas se han metido coralillos. ¿Sabe qué es un coralillo? Eso sí es más letal, mire, hermano. El veneno de un coralillo. Pero no solamente se han metido mazacuatas y coralillos, sino que se han metido escorpiones, hermano. De aquellos prietos, de los más venenosos, hermano. Escorpiones. Y hay otro tipo de animal que se ha metido. Estoy hablando de insectos, ¿verdad? Insectos. Pero hay un animal que se ha metido. No mira el que tiene la par, por favor. Nosotros somos hijos de Dios. Pablo mismo habló de esta última mezcla que yo voy a mencionar. Dijo Pablo que cuando él partiera, dentro de la misma iglesia la cual él había enseñado, había formado, habrían de salir lobos que habrían de despedazar la iglesia, lobos rapaces vestidos de oveja, que despedazarán la grey del Señor. En lugar de apacentar, habrán de despedazar lo que no les pertenece. Entonces, a la iglesia se ha metido en esa mezcla un montón de lobos, hermano. Y lobos de verdad, no estoy yo bromeando, sino que son lobos de verdad. Lobos con hocico grande y con colota grande. Esa es la mezcla que hay en el cristianismo hoy. Vamos a ver una cita bíblica. Quiero que usted la abra, su Biblia, en el Evangelio de Mateo, siempre aquí en Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Yo le estoy enseñando Biblia, hermano. Yo no he venido a lanzarle dardos a nadie aquí. Es la enseñanza bíblica de esta mañana. Y si alguien siente malestar, yo le traigo una palabra de esperanza. Dios puede cambiar lobos en ovejas. Y puede hasta cambiar los coralillos también. Y hasta los cabros. Para Dios no hay nada imposible. Pero si usted no siente malestar y dice, ese es el mensaje que yo quería escuchar, dichoso, porque usted es una oveja del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a leer el versículo 24 al 30 del capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13, versículo del 24 al 30. ¿Qué dice la Biblia? Léalo conmigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Yo estoy leyendo del 29, voy a iniciar del 24. Le refirió una parábola, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo de los cristianos? Es el diablo, hermano. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué pasó? Y se fue. Cuando salió la hierba,
y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres? Pues, ¿qué? ¿Vayamos y la arranquemos? El consejo, verso 29, él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí vamos a dejar, como dice la Biblia, otra parábola. Pues en esto que aquí se llama otra parábola, es decir, parafrasis, lo que explicaba el día de ayer, ¿verdad?, en el culto, una comparativa. Esa es una parábola, una comparativa. Entonces acá en esta parábola se ilustra lo que es la iglesia, hermano. Pero ¿cómo lo que es la iglesia? En esa mezcla que yo le referí en la introducción al principio. Se recuerda que le mencioné el trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces es esa mezcla. Pero aparte de eso, de que acá se nos ilustra lo que es, de cómo está la iglesia compuesta, también se nos muestra que ahí está metido el bien y el mal. Es decir, quien se metió para sembrar la cizaña, estropear la cosecha, lo diría, fue el enemigo. Y cuando lo hizo, porque para eso llega el diablo, hermano. Cristo mismo dijo estas expresiones: Satanás viene para matar, robar y destruir. Él fue el que hizo esto. Entonces acá se nos muestra que allí, hermano, está el bien y el mal, a través de lo que acá se nos está ilustrando. Y que eso que está como mezcla, el bien y el mal, escúcheme, diciéndolo, de la cizaña y el trigo van a crecer juntos. Y allí, hermano, no puede interferir en ese crecimiento ningún hombre. Ningún hombre. Así será. Así es la realidad. El bien y el mal están metidos dentro de la iglesia. La cizaña y el trigo están metidos dentro de la iglesia. ¿No lo quiere creer usted? Pues no lo crea. Pero le diría esto: más le conviene que lo crea, porque es la realidad bíblica. Ejemplos, si uno comienza a chequear la Biblia, ¿verdad?, comienza a abrirla, cuando uno lee los registros aquí, cuando digo registros, voy a hablar de manera rigurosa de los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Y ahí uno puede observar de manera real de cómo está metido el bien y el mal, esa mezcla de cizaña y el trigo. Cuando Cristo iba a iniciar su ministerio, dice la Biblia que Él llamó a 12, pero dentro de esos 12 que iban a estar en su círculo, yo diría, entre esos 12 habían unos más íntimos que otros, como Pedro y Juan, ¿verdad?, y Jacob, los íntimos. Pero los 12 en sí, se puede generalizar la frase, que eran los que estaban muy cerca de Él. Veían, oían, comían, dormían juntos. Veamos esto: dentro de esos 12 había uno que era el diablo. Había uno, lo diríamos de esta manera, que era culebra. ¿De cuál de las 12 escoge usted ponerle? ¿De la penqueadora o de la coralillo?
Sí, porque, digamos mejor el coralillo, se había metido un coralillo entre los 12. Y fíjese, hermano, que ahí estuvo ese coralillo, el mal, por 3 años y medio. Y ahí es donde viene la interrogante. Repito, cuando hay una interrogante, hay una pregunta que hacer en lo externo. Y la pregunta es esto: ¿acaso no sabía el Señor que ahí estaba este lobo? Que ahí estaba ese coralillo o este cabro. ¿Acaso no sabía el Señor eso? Si Él lo conoce todo. Entonces, ¿por qué lo mantuvo allí este coralillo, verdad? Por 3 años y medio. Porque Cristo permitió a este hombre dentro de sus filas. Y eso es muy interesante preguntarlo, ¿verdad? Y la respuesta es esta: fue para enseñarnos a nosotros, a usted y a mí, a leer esos registros, ¿verdad?, que están aquí, que así, al igual como Él incluyó a ese lobo, eso nos enseña que hay muchos infiltrados, al igual que Judas. Por eso es que el Señor permitió a este hombre dentro de sus filas, para enseñarnos a nosotros que estamos infiltrados. Y al saber eso, hermano, lo que uno tiene que hacer es no sorprenderse. Lo que uno tiene que decir es: ya sé que hay culebras dentro de la iglesia, y hay coralillo, hay lobos, hay cabros, y ese es fuerte. Entonces ya sabemos, sí, porque la enseñanza nos los está diciendo a nosotros. Por eso es que es muy importante este tipo de temáticas. ¿Por qué? En primer lugar, a través de estas temáticas nos ayudan mucho. ¿Sabe por qué? Porque uno aprende a distinguir qué es la verdad y qué es la mentira, a través de estas temáticas. Y eso es lo que hoy vamos a aprender nosotros acá. A eso hemos venido, a que Dios nos hable y nos enseñe. ¿Cómo entonces yo tengo que distinguir entre la verdad, entre lo verdadero y lo falso? Entre el mal y el bien. Y este es lo primero. Hay 2 tipos de aspectos que se dan en la conversión. Y ese es lo primero que vamos a agarrar para poder distinguir. No se le va a olvidar, apúntelo. Para yo cerciorarme qué es lo falso y qué es lo genuino, qué es el mal y qué es el bien. Veámoslo desde este punto de vista. En primer lugar, hay un arrepentimiento que no es real. ¿Por qué decimos que no hay un arrepentimiento que no es real? Vean ustedes desde este punto de vista. Vamos a ir paso a paso. Cuando hablamos de la frase que hay un arrepentimiento que no es real, me estoy refiriendo a esto y tengo que diferenciarlo. Hay un arrepentimiento que es arrepentimiento verdadero, pero hay una frase que no se le puede llamar arrepentimiento, sino remordimiento. Cuando hay remordimiento es porque no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento es porque va a haber un cambio. Preste bien atención a lo que le estoy enseñando. Ejemplo en la Biblia, escúchenme bien. Los textos que leíamos al principio los vamos a volver a leer posteriormente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, tiene parte en el reino de los cielos. Vea este principio. Hubo un tipo
un tipo en el pasado, en el periodo antiguo testamentario, que fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Examínelo usted cuando llegue a su casa en la Biblia. Este hombre, en los inicios, imagínense, antes de ser rey, profetizaba. Estamos hablando de Saúl, hermano. Profetizaba. Las frases que rezan ahí, que las voy a recordar y luego lo leemos todo. Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios. Yo profeticé. Claro, esas frases que aparecen en el Evangelio, la palabra profetizar se adecua no al don, sino en tu nombre profetizamos implica, Señor, pero yo te prediqué a ti. Porque la palabra profetizar es predicar. Significa que quienes dirán esas expresiones, cuando estén de cara con el Señor en el juicio, serán personas que enseñaron la Biblia. Y también personas, lo voy a incluir, que tuvieron dones. Que tuvieron dones. Pero que nunca experimentaron un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. Pues veamos el cuadro de Saúl, ¿verdad? Profetizaba al principio, pero después, hermano, como se desligó de la voluntad de Dios, ese es el problema que pasa. Porque cuando algo no es genuino, hay un desligue. Hay un desligue. Pero cuando algo es genuino, no hay un desligue. La persona se mantiene perseverando hasta el final. Porque hace la voluntad de Dios. Pero cuando algo no ha sido genuino, sino falso, lo que se ha hecho, entonces hay un desligar, como sucedió en la vida de Saúl. Profetizaba, sí, profetizaba. Pero conforme el tiempo fue transcurriendo, se fue evidenciando quién era él. ¿Por qué? Aplico la frase que dice en la Biblia, que el árbol se conoce por su fruto. Si usted dice ser cristiano, evidencie que usted es cristiano. Pero ¿cómo vamos a evidenciar que yo soy cristiano? Con sus acciones, con su proceder, con su testimonio, pues. Este tipo, como no era genuino, ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Hermano, si usted lo analiza él, su historial, ¿verdad? Era un desobediente. Quería hacer las cosas conforme a los dictámenes de su corazón, a su propio capricho. Dios le dijo, haz esto con respecto al anatema. Y él hizo lo contrario. Y luego ofrece fuego extraño que no le competía a él el hacerlo. Le competía al profeta. Ahí fue donde Dios habría de desligarlo de su reinado. Una persona que es genuina, no estoy diciendo con esto que no vamos a cometer debilidades, ¿cómo no? Pero se reconoce y se procede a la búsqueda de arrepentirse. Y hay perdón genuino de parte de Dios hacia la persona que ha infringido alguna de sus leyes espirituales. ¿Ustedes creen en el perdón de Dios? Es real. Dios restaura. Pero cuando alguien prosigue y sigue a aquella persona haciendo lo mismo, que no me va a hacer nada Dios, y se desliga, va a ser una sinagoga de demonios. Porque este tipo, por ese tipo de comportamiento, porque mire, hermano, tenía un comportamiento de homicida. Quería matar a David. Era un comportamiento no coherente con la voluntad de Dios. Es una persona que es genuina, tiene una conducta diferente como cristiano. Un genuino procede diferente a un impío y a un incrédulo. Estoy hablando de la Biblia, no lo que yo me imagino. Y por eso
es que él era una persona de que, claro, le habló una portecita por ese tipo de cosas. Una persona que no es genuina puede ser posesionado por demonios, hermano. Y ahí es donde sale aquel tipo de interrogante. Pero iba a la iglesia, la palabra que cambia, y ¿por qué se volvió loco? ¿Y por qué anda chulón en las calles? ¿Por qué se endemonió? Porque no era genuino. Lo genuino no puede ser posesionado por demonios. ¿Por qué? Porque lo genuino, en lugar de ser posesionado por demonios, dice Pablo en una de sus cartas, que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Un genuino no puede ser posesionado, pero un falso sí. Por eso es que este tipo, un demonio lo atormentaba. ¿Qué diríamos con eso? Estaba endemoniado, pero era por su comportamiento reacio de hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene ese comportamiento, aunque la persona esté diciendo, mire, cambie, hermano, yo no, haga la voluntad de Dios, no, congréguese, yo no, haga la obra, yo no. Eso es una señal, son varias señales ahí, ¿ve? Que no es genuino. Ahí tenemos la evidencia. Yo creo que este va a ser uno de los mensajes. Por favor, aquí están algunos hermanos que son locutores. Pásenlo toda la semana, hermano. Porque ese tipo de mensajes son los que la iglesia necesita. Porque ahí es donde viene la respuesta. ¿Y por qué cada persona no cambia? Y algunos son engañados. Pero hermano, ya cambió porque fíjese que dio una lloradita. Sí, pero sigue haciendo lo mismo. Y a eso no se le llama arrepentimiento, sino remordimiento. Ese es el primer ejemplo. Repita conmigo la frase, Saúl. Pero viene un ejemplo, también otro segundo más. Y es el de Herodes, hermano. Herodes se parece mucho a los que estamos aquí y a los que van a ver este video, la prédica, a través de las redes sociales, que ya lo están viendo porque estamos transmitiendo en vivo a todo el mundo. ¿En qué se parece Herodes a nosotros? Porque alguien puede decir, yo corroboro lo que es genuino, tengo discernimiento y sé que a un genuino le gusta oír el mensaje de la palabra. No se engañe. A Herodes le gustaba oír predicar a Juan el Bautista. No sé si me escucha. Este que está aquí era como el abuelo de Herodes Agripa de la época de Pablo. Metamos a los dos Herodes, ¿verdad? Esa dinastía herodiana, que no es el mismo, es diferente. Es distinto al de la época de Pablo. ¿A qué le gustaba mandar a traer a Pablo, hermano? Y Pablo le hablaba del evangelio y le gustaba. Por poco me persuades, le dijo, a ser como tú, es decir, cristiano. Y de la época de Cristo, Herodes le gustaba oír a Juan el Bautista, o sea, que tenía un conocimiento de la Biblia. Y cualquiera puede ser engañado. Va a la iglesia todos los días. Sí, pero a las culebras les gusta escuchar el mensaje también. A los escorpiones prietos. No mire que está a la par. Estamos predicando la palabra. Y cualquiera puede decir en eso, ya me cercioré. A él le gustaba oír el mensaje. Pero veamos cómo sucedió esto en la historia que presenta la Biblia. Llegó Salomé, la hija de Herodías, y comenzó a bailar el baile del mono. ¿Ya sabe cuál baile del mono? El baile de Daddy Yankee,
un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y al tipo le agradó, ¿verdad? Y quería que ella siguiera bailando. Y allí llegaron a un trato, ¿verdad? Si me complaces, yo te voy a revestir de regalos, pídeme lo que quieras. Y como Herodías le chocaba el mensaje de Juan, sugirió a su hija, ¿verdad? Salomé, que le dijera a él que no le pidiera bienes materiales ni la mitad de su reino, sino la cabeza de Juan el Bautista. El que le agradaba oír el mensaje del evangelio terminó decapitando al que predicaba el evangelio. Levánteme la mano cuántos están bien despiertos con los ojos pelados. Vale. Si no, no sigo predicando. Si usted está, bueno, aunque no, ya lo voy a despertar. Más le vale que despierte de su propia voluntad. Ahorita a mitad de mensaje vamos todavía, hermano. Entonces me lo descabezó. En nuestra época, cualquiera que estuviera bien sentadito jugando, va, ahí viene, démosle la bienvenida. Él todos los días viene. Ahí estaba el que le gustaba oír el evangelio, oír predicar a Juan. Me encantaba escucharlo. Por eso voy a tomar una cita de la Biblia. Y está en 2 de Corintios. Por favor, quiero que abra allí una de las cartas de Pablo a los Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer todos juntos el versículo 9 al 10. Los hermanos ya no buscan la cita porque están dormidos. O sea que han ocupado la Biblia como almohada. Así están ahorita algunos, ¿ve? ¿Me escuchó? Ya no leen. Están dormidos. Despierte, que alumbrará la luz de Cristo, ¿eh? Es lo que tenemos que hacer. Leámoslo, por favor, el capítulo 7, le dije, los versículos del 9 al 10. Reza así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos viendo, hermano, cómo aprender a distinguir qué es la verdad y qué es la mentira, qué es lo falso y qué es lo genuino. Y hemos tocado en primer lugar que hay un arrepentimiento que no es real, y que a ese arrepentimiento que no es real se le llama remordimiento. ¿Estamos, verdad? Va. Hoy vamos a ver entonces, en segundo lugar, que, bueno, todavía no voy a tocar el segundo lugar, sino que quiero mejor examinar este texto ejemplífico que acabamos de compartir. Luego toco el segundo aspecto, que es muy importante: la fe que no es genuina. Pero vamos a ver esto aquí. Aquí se está hablando acerca de lo que es ese contristar. Hay un contristar del mundo, de la carne, y hay un contristar que proviene directamente del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, que cuando una persona oye el mensaje del Evangelio, escucha la palabra, y esa persona quizás ha transgredido la ley de Dios, voy a decirlo de manera más clara, ha pecado contra Dios.
Y si esa persona es genuina, le falló a Dios. Lo diríamos en estas expresiones más claras: la regó, pues, la moló, le falló a Dios. Y va a la iglesia nuevamente, lo invitan al grupo de crecimiento, y cuando llega comienza a oír el mensaje del evangelio. Y en ese mismo ratito esa persona, claro, no está tranquila, no ha andado tranquila. Mientras hubo ese desligue, esa persona experimentó una tristeza. Es lo que en la Biblia se le llama contristar. La palabra contristar es entristecer. Una persona que es genuina, cuando falla, no anda tranquilo, cambia de semblante, lo va a ver triste, no anda tranquilo. Entonces, cuando llega a la reunión o a la iglesia y oye el mensaje, esa persona va a proceder a buscar del Señor. Y cuando busque del Señor, va a experimentar un arrepentimiento genuino. Pero ese contristar que se nos habla a la luz de la Biblia, como dice acá en el versículo 9: me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, es decir, entristecidos según Dios. O sea que ese contristar, ese entristecer que proviene de Dios, produce un arrepentimiento genuino. Hay cambios. Hay cambios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay cambios, hay evidencias. Pero vea, ese es el genuino arrepentimiento. Pero dice el verso 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, hay dos tipos de tristeza: una que proviene del Espíritu, que proviene de Dios, y una que proviene del mundo. La que proviene del mundo, cuando la persona oye el mensaje, como no es genuino, se marca esa diferencia. Esa persona pega una lloradita y pasa, y es lo que nosotros llamamos derramar lágrimas de cocodrilo. Y uno lo ve y cualquiera puede engañarse. Yo he tenido numerosos casos en donde me han querido engañar, me han querido presentar esa falsa evidencia. Y uno aconseja: hermano, hermano, vuelva hacia Dios. Hermano, sí, hermano, ya voy a dejar de ser adúltero. Sí, hermano, ya no. Hoy le pido perdón a mi esposa. Y he tenido casos en donde se abrazan, ¿no? Y sí, ay, te fallé, lucha vía. Y abraza a su esposa: mi amor. Y hay besitos, hasta así pegaditos, así como aparece el anuncio, pegadito. De Tigo, ¿verdad? Hoy estaremos bien pegaditos. ¿Ya lo vio? Así he visto esos casos yo. Y lloran. Y el hombre: mi amor, ya no te vuelve a fallar, mi amor. Es trato hecho y nunca deshecho. Borrón y cuenta nueva, mi amor. Y he visto hombres llorar, hermano. No me estoy burlando de nadie. Y a cualquiera pueden engañar con eso. Y siguen quebrantando y transgrediendo la ley de Dios. Y pegaron una llorada. Lo pueden hacer aquí. Y muchos pasan y dicen: ya voy a dejar de hacer esto. Y lloran, y toda la gente dice: ¡ay, conversión genuina! Esa tristeza que esa mujer o ese hombre tuvieron aquí es como lo que dice a Pablo acá. Miente la palabra. Es la tristeza del mundo que produce muerte. Lloran, hermano, pero ese no es un arrepentimiento genuino. Siguen en lo mismo, siguen pecando, siguen errando, siguen fallándole a Dios. ¿Y qué es lo que produce el final? Muerte. Muerte. Y oran: pero yo lo vi, hermano, que se arrodilló. Sí, pero andan haciendo lo mismo. Pero la tristeza que es producto, que es producida según Dios, esta no te produce muerte,
Si no dice, produce arrepentimiento para salvación. Qué lindo es eso. Usted se arrepintió, lloró, fue quebrantado, pero no volvió a reincidir. Es que con Dios no se juega, hermano. Nosotros de los hombres podemos burlarnos, pero de Dios nadie se burla. Estamos viendo ese primer aspecto de que distingue lo que es genuino y lo que es falso. Vaya apuntando, es bueno que usted apunte, hermano. O si tiene memoria, pues grábese todo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es porque la persona es genuina. Cuando hay un remordimiento y siguen haciendo lo mismo, es un falso. Esas son las culebras que se han metido dentro de la iglesia. Esos juegan como un hobby, han tomado el estar en el evangelio. Segundo aspecto, hay una fe que no es real en ese tipo de personas que se han inmiscuido. Hay una fe que es genuina y hay una fe que no es real. Veámoslo a la luz de la Biblia, porque aquí está todo, hermano. En el libro de los Hechos, capítulo 8, Hechos capítulo 8, los versículos del 10 al 13. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No me convence. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Va, ya despertó el que tiene la par suya. Hechos capítulo 8, versículos del 10 al 13. Hay una fe que no es real y muchos engañan a otros, ¿ve? Muchos de estas personas que no tienen una fe real engañan a otros. Leamos el versículo del 10 al 13 y luego nos salteamos al verso 18. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice que creyó, mire, y también creyó Simón. Repita la frase conmigo: también creyó. ¿Qué es fe? Es confiar y es creer. Ve aquí a este tipo falso, da a conocer su fe, su creer. Creyó Simón mismo y habiéndose, hasta se bautizó, hermano. Qué terrible es eso, mire, hermano. Y dice, y habiéndose bautizado, en la palabra que cambia, perdón, dice, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, andaba a la par de él, mire, hermano. Y cualquiera puede decir, esa es evidencia que es genuino. Si anda a la par del pastor, si es uno de los que sirven. Dice que andaba, era uno de los cercanos con Felipe. Se bautizó y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí está, mire, hermano, alguien que profesó fe. Pero ¿qué le dije yo? El segundo aspecto: no era una fe real. No era una fe real la que este tipo tenía. Era un falso. Y sus intereses, las de este tipo, era la platita. Saltemos al verso 18. No va a saltarse la Biblia, hermano, sino hasta el texto 18. Cuando oyó Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, es decir, vinieron los apóstoles para poder doctrinar a la gente que había creído por el mensaje de Felipe, y ellos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y la evidencia de que una persona tenga el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Cuando este tipo vio eso, dice el texto, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
¿qué les ofreció? Dinero. Ahora ven ustedes, este tipo de ganancia quería sacar. Verso 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y había creído, hasta fue bautizado. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice el verso 21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mira a dónde lo lleva el apóstol: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Era una culebra, hermano. Era una culebra. Pero pastor, si él creyó en Jesucristo, creyó a la palabra, hasta se bautizó en la pila, la palabra que cambia. Pero esa fe no era genuina, porque el que no es genuino no posee una verdadera fe. Veamos la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiaguito. Vamos a buscar Santiago, por ahí está. Capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Aquí habla de la fe. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Vale. Ten cuidado, hermano. Porque dice el texto: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero aquí viene lo duro: también los demonios creen. Ahí le dan ventaja a usted, mi hermano, porque ellos tiemblan y usted no. Hasta los demonios creen y tiemblan. Por eso es que cuando Jesús llegó a una sinagoga, ¿quiénes eran los primeros en creer en él? En hacer una declaración. Los demonios lo delataban. Que él es el santo de Dios. Has venido antes del tiempo a atormentarnos. Hacían una declaración. ¿Y cuántos no hacen declaraciones en el mundo? ¿Crees tú en Dios? Le dice usted al bolito: amén. A cualquiera. ¿Cree usted en Dios? Todos creen. Sí, pero los demonios llevan ventaja. Ellos creen y hasta tiemblan. Esa es una falsa fe de las personas que no son genuinas. Está duro esto, hermano. Son aspectos que nosotros debemos de distinguir y tener discernimiento. Es muy importante lo que aquí estamos analizando. Entonces aquí viene la aplicación, porque ya voy soltando. ¿Cómo saber? Bueno, hagamos la pregunta así, hermano. ¿Cómo saber si el que estoy viendo es cristiano? Porque somos buenos para jugar a otros, ¿verdad? Pero fíjese que no sería adecuado el decir eso, sino que lo más adecuado sería: ¿cómo saber si yo soy cristiano genuino? Porque somos buenos para criticar a otro. Ese no es nada. Chulada, Ni le creo que sea nada. Veamos la luz de la Biblia. ¿Cómo saber si tu cristianismo es real? Porque estamos hablando de lo genuino y lo falso, del bien y del mal que se ha infiltrado y está dentro de la iglesia. ¿Cómo saber si mi cristianismo es real? Veamos lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 13, versículo 5.
¿Qué dice Pablo ahí? El versículo 5. ¿Ya lo tiene? A esto nos manda Pablo. Y dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo? Que nos hagamos un chequeo, un examen, hermano. El que tenga oídos para ir, que escuche lo que el Señor está hablándonos. Tóquese así y diga, ahora me voy a hacer ese examen. Tóquese. ¿Por qué no se toca? Porque está dormido, ¿va? Tóquese. ¿Cuántos tienen pecho? Ah, vaya, pues tóquese. Dígale, ahorita me voy a examinar yo. Es lo que está diciendo ahorita aquí. Examinaos a vosotros. No nos dice, examina a los demás. ¿Verdad que no dice así? Somos buenos para eso, hermano. Esa mujer que pasa al púlpito no es nada. Ay. Ese que pasa al teclado es mujerero. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Por qué ríen? Es que ese que toca la trompeta y comienzan a juzgar a medio mundo. Si nos analizáramos a nosotros mismos, o como aquellos que dicen, ese montón de jóvenes somos buenos. Es como los que ya terminaron de criar a sus hijos, quieren criar a otros y no supieron criar a sus propios hijos. Críe los suyos, enmende propiamente sus errores, pero no puede enmendar lo de los demás. Y él manda aquí, examinaos a vosotros mismos. Y dice, si estáis en la fe. Y sigue el texto, probaos a vosotros mismos. Y dice en forma de pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Tóquese así nuevamente y diga, yo me conozco a mí mismo. Examínense. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos, dice, que estéis reprobados. Una persona reprobada no se examina. Una persona reprobada no se juzga. Una persona reprobada no se prueba. Por eso es muy importante saber quiénes somos. Yo no voy a preguntarle allá, hermano, ¿y usted cómo me ve la cara? Así como la tiene ahorita, yo se lo puedo decir, hermano. Cara de caimito. Así ve. Porque ya le está cayendo la cara, hermano. Entonces usted le pregunta a otro, hermano, ¿y usted cómo me ve? El otro, por hacerle el favor, no, hombre, sierva. Ah, eso le gusta a la mujer. Sierva. ¿Sierva qué? Siervona. Y la hermana hasta camina así, ve. La gran siervona de Dios. Y como yo he oído sus oraciones, hermana, yo he visto cuando usted profetiza, sierva profetiza. Y se creen más espirituales que otra persona. Ay, este pastor la agarra con la mujer. No, hoy voy parando los hombres. ¿Cómo me ve usted, hermano? Vengo de la vigilia. Siervo de fuego. Le dan carreta. Le dan carreta. ¿Cómo me ve usted, hermano? ¡Ay, un gran predicador! El diablo es experto en adular. Y nos la creemos. Que ya no la podemos de todas. Cuando quizás no nos hemos examinado a nosotros mismos. Ni tenemos el atrevimiento de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza sí somos de chuecos. Porque nadie habla en mal de su propia casa, aún
que las vigas ya las tenga encima de la espalda. Ya tiene todas las vigas que hasta clavos tienen chutados. ¿Y cómo está su casa? No, todo bien. ¿Cómo va su vida espiritual? Todo bien, hermano. Y con un gran clavo enchutado aquí. Somos expertos en mentir. Cuando lo que hacemos, como el caso de Simón el Mago, no es genuino. No es genuina la fe. Ni hubo un arrepentimiento verdadero que vino como producto de Dios para salvación, sino con un arrepentimiento del mundo para condenación. Yo alabo y engrandezco a Dios cada vez que enseño este tipo de temas. Y usted, yo sé que también lo hace, porque ahí es donde uno dice: Dios, me estás hablando a mí. Dios, gracias por ser genuino. Señor, gracias porque yo soy una de tus ovejas. Yo hago tu voluntad. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser genuino. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Cuando uno se juzga, sabe que odia el pecado, sabe que está en la línea correcta, sabe que ha entrado por la puerta adecuada. Y va caminando el genuino. Y ahí es donde uno corrobora si nuestro cristianismo es real. ¿Verdad? Cuando uno se juzga. Pero quiero agregar este elemento y es el último. Cuando una persona es genuina y se juzga, no se deja influenciar por el mundo. Una de las características de un genuino es que tiene convicciones. Abra su Biblia, por favor. Ahí cerquita está, en Efesios capítulo 5, versículo 7. Dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y dice la recomendación, el verso 8: andad como hijos de luz. Que lo llevan para allá jaladito, venite, vamos a jaladito. Y comienzan a querer influenciar sobre usted el mundo. Echate una canita. Viví para la carne. Nadie te está viendo aquí. Mira, aquella predica bonito. Venite, te vamos a hacer pastor. ¿Ah? Y se deja influenciar por otro lobo. La persona que está en el camino correcto, el que es genuino, mantiene sus convicciones. No se contamina con el mundo, ni se deja influenciar por el mundo, porque ya no estamos en tinieblas, sino tenemos la luz. Pero alguien que vaya por las fichitas, ay, como se le hace el signo de dólar, ¿verdad? Porque ese es lo falso que ha entrado hoy, hermano. Si no me dan pisto, no voy. Ahí se denota quién es quién en el ministerio, porque hay quien piensa que esto es de soplar y hacer botellas. Y se trata de sembrar y de regar con lágrimas. Y Dios sabe hasta cuándo usted va a recoger, o si no recoge, al menos otro va a recoger lo que usted sembró. Pero como la avaricia del que no es genuino, como el caso de Simón, ¿verdad? Véndeme de ese poder, que tu dinero perezca contigo. ¿Crees que acaso tú puedes comprar los dones de Dios con dinero? Lo de Dios no se negocia, hermano. A Dios se le sirve, y se sirve de corazón. Y ahí es donde uno puede apreciar que es genuino y que es falso. Ante esto que estamos enseñando aquí, nos va a ayudar en mucho, porque no todo lo que está dentro de la iglesia es trigo. No todo lo que se ve en iglesia es el bien, sino que ahí está el mal. Hay culebras
coralillos, escorpiones. Pero es ahí donde uno tiene que tener sumo cuidado. Y es ahí donde uno tiene que poner los ojos ¿en quién, hermano? ¿Qué dice el epístola a los Hebreos? Puesto los ojos en el coralillo. Así dice. Puesto los ojos en la penqueadora. ¿Cómo se llama la penqueadora? La mazacuata. Puesto los ojos en el escorpión prieto. Así dice. Puesto los ojos en el lobo. No. Por eso es que usted distinga lo que es genuino y lo que es falso. Pero como no saben distinguir ni absorben los temas, ahí andan haciendo la bulla. Yo me fui de la iglesia porque ahí todo es falso. Y por eso me vine al mundo, porque yo vi un mal testimonio. No, uno tiene que ser inteligente. Si yo ahora tengo conocimiento que ahí está lo falso y lo genuino, yo no voy a poner mi mirada en lo falso, si no es genuino. Yo no me voy a ir por un mal testimonio. Yo me voy a quedar porque a mí el hombre no me llamó, sino que fue el Señor quien me salvó. Tiene que ser inteligente uno. Pero ahí anda, ya no voy, me desanimé porque yo no vi buen testimonio. Pues sí, quien da mal testimonio es de alguien que no está en la genuinidad, sino falso. Y así va a haber muchos casos. Vaya donde se vaya usted, todas las congregaciones o denominaciones tienen ese problema. En todas las denominaciones. Cámbiese donde quiera cambiarse. Va a haber gente que no es genuina. Ahí va a haber lobos. Ahí va a haber anacondas. Pitones. ¿Cuáles son las culebras que se tragan a los animales? ¿Ah? Unas grandes culebronas así. Y ahí es donde usted va a decir, ¿para qué me cambié? Si ya solo chiquitas había en la palabra que cambia. En todas partes hay contaminación. Pero un día viene el Señor para apartar lo genuino y lo falso. Viene, dice la Biblia en Mateo, con el aventador en su mano, el instrumento del campesino para cortar. Él es el único, porque Él lo conoce todo. Apartará la cizaña al fuego y el trigo a sus graneros hacia el cielo, hermano. Alábele que Él vive. Eso es lo genuino. Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo. En tu nombre profetizamos. Sí, predicabas, profetizabas, lo que sea, pero no fuiste genuino. Tus intenciones fueron otras. Fuiste a la congregación a chambrear, a denigrar, a señalar. En eso te interesaste, no en recibirme a mí. Lo diría el Señor. Pero Señor, yo expulsé fuera demonios de los cuerpos, los eché. Sí. Sea lo que sea. Y lo que el Señor dirá en ese juicio del gran trono blanco: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por eso es que Pablo nos manda a examinarnos. ¿Está siendo usted influenciado por alguien que le dijo no vayas a la vigilia porque mucho pican los ojos? Reprende ese satánico al talibán. Reprenda a alguien, repréndalo. Yo que vos no fuera tonto, yo no siga haciendo la obra. Reprenda a Satanás, porque el diablo no se quiere ir solo al infierno. Él quiere llevarse a muchos, pero donde uno tiene que ser inteligente. Quien lo ha llamado es el Señor. Quien te ha salvado es Él. Quien te compró a precio de sangre se llama Jesucristo. Y no es tan sencillo. Tenemos la morada del Espíritu Santo. Tenemos las arras, el adelanto, la prima, haciendo constatar
que Él muy pronto vendrá por nosotros. Alábele que Él vive. Entonces, con esto quiero terminar. ¿De cuáles de los dos somos nosotros? ¿Del bien o del mal? ¿Escorpiones o culebras? ¿O somos ovejas? Por eso es que cada vez que venimos al culto deseamos adorarle, ¿verdad? Imagino las ovejitas que cantan: alabaré, alabaré. Así cantan las ovejas, pero el lobo, alabú, alabú. Y ni abren la boca. A los lobos no les gusta abrir la boca. Y hay culebras que no están sentadas porque no pueden estar sentadas de un lado para otro. Yo creo que me está entendiendo, hermano. No sé si usted sabe que hay culebros. Pero en cambio, el que es oveja del Señor está oyendo la voz de su pastor. Y aunque este hermano Wilber nos saca anoche cada día a las 10, y bien panzón estamos de tanto comer frijoles en la noche, ¿verdad? Pero hemos oído, hemos recibido la mejor alimentación, la mejor cena, mano. Y uno dice, aunque salga noche, pero vale la pena asistir todos los días. Porque yo voy a ir, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahí estamos, hermano, y servimos al Señor. Los culebros no sirven. Las culebras no les da ánimo. Los escorpiones solo picando o lanzando dardos. No me gusta el que dirige. No me gusta el uniforme. Me caen mal. Ahí anda regando el veneno. Solo hablando de la gente. Ahí ya no todo es igual en esa iglesia. Así andan diciendo. Ya no es igual. Hay mucho pecado. Y él, el que es falso, señala lo que es genuino porque quiere corromperlo. Pero bienaventurados aquellos que nos hemos metido en una regadera donde mana no agua común, sino la preciosa sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Somos limpios por la sangre de Jesucristo. Más que dedicarnos a señalar, juzguémonos a nosotros mismos si en verdad estamos en el verdadero cristianismo. Porque vaya a ser que el día que sea el arrebatamiento de la iglesia, usted se quede llorando y va a comenzar a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo venía a los ayunos, profetizaba, hablaba esto, hablaba aquí. Sí, júzguese. Si hay pecado, no le va a pasar como esa gente que yo recibo, que lloran, prometo dejar el adulterio, hoy sí voy a regresar con mi esposa, me voy a repetir, y siguen en lo mismo. Y son personas que hasta oran bonito. Son personas que engañan a los demás. Apariencias. Dios no ve las apariencias. Dios ve el corazón. Voy a dejar 2 minutos. Incline su rostro, por favor. No le digo que cierre sus ojos porque ya los tiene cerrados. Solamente le pido que incline su rostro. Incline su rostro. Mensajes como estos nos tienen que hacer reflexionar. ¿Somos lo genuino? ¿O estamos falsificando lo de Dios con apariencias? Eso no sirve. Es hora de volver al cristianismo genuino, con un verdadero arrepentimiento, con una fe genuina, verdadera, aferrada en el Hijo de Dios. Hoy es una madrugada especial. Hermano, el infierno va a estar lleno de gente hipócrita. Yo traía 2 mensajes, Dios me los regaló. Uno se llamaba la hipocresía dentro de la iglesia, pero lo voy a dejar para la próxima vigilia, que creo que usted no va a venir, ya sabiendo lo que voy a tocar, ¿verdad? Que es lo que ha contaminado la iglesia hoy en día. El infierno va a estar lleno de gente que se creyó ser genuina, pero que se engañó a sí mismo
por no vivir el evangelio. Yo no quiero lograr el que usted me aplauda hoy, o el que usted dé un encomio al mensaje, que bueno estuvo. No, prefiero que me odie, prefiero que ande hablando en mal de mí por lo que le enseño, que eso a mí en lo personal me va a dar cierta satisfacción, porque cuando yo escuche lo que usted anda hablando en mal de mí, voy a decir, lo voy a seguir haciendo, porque es mejor producir malestar con la verdad que estar farseando la verdad y que usted se vaya al infierno. Prefiero que me señale, y aunque me diga sobrenombres, porque hay muchos que son hipócritas, y me señalen, no importa, pero siento la satisfacción que le hablé la verdad, y eso nadie me lo va a quitar. Yo quiero hacer 2 invitaciones. 2 minutos le voy a dar. Júzguese, analícese cómo está su situación ahorita, su vida delante de Dios. Analícese en estos 2 minutos. 2 minutos. Y lo vamos a hacer como lo dice esta canción: renuévame. Vamos a levantar una de nuestras manos. Primera y luego segunda. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vamos a repetirlo. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Necesita ser cambiado, Señor. Así es. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Ok, si alguien en esta madrugada, los que están viendo esta prédica en las redes sociales, en Italia, España, Honduras, Nicaragua, a donde este mensaje está llegando, quizás ahí usted está llorando a la orilla de su cama, o está durmiendo a la intemperie en México. Puede ser en Miami, Florida, Puerto Rico. Dios permite todas las cosas para bien. Y si usted está llorando y dice: yo he sido una persona que le di las espaldas a Dios, y ahora al haber oído este mensaje Dios te llama y sientes tristeza para arrepentimiento y que es para salvación, entonces ahí arrodíllate y pídele perdón a Dios. Quien quiera que seas, Dios te llama a vivir un cristianismo genuino, no hipócrita. Y ahora Dios nos llama a nosotros aquí. Ya nos hemos analizado, ya nos quedó tiempo para poder examinarnos. Por eso es que Pablo de manera continua decía: júzguense, júzguense. Máximo aquellos que tomaban la cena del Señor sin saber discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Júzguense. Y a eso nos manda el Señor hoy, a juzgarnos. 2 invitaciones claras. Si hubiera alguna persona que necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez,
Pónganse de pie los que son amigos. Si algún amigo quiere entregarle su vida a Jesús por primera vez, póngase de pie. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio de pensamientos, acciones. Esa es la realidad. Te dice, pero yo ando viviendo en pecado y siento deseos de llorar. Es remordimiento. Eso lo va a llevar a la muerte, a la condenación. Hago la segunda invitación. Si hubiera alguna persona quien necesite reconciliarse, póngase de pie. Dios bendiga a la dama. Pase aquí al frente. Eso evidencia que es genuina. En más de algún momento todos le hemos fallado a Dios y el Espíritu Santo nos hace volver. Hermano, yo no quería decirle esto en el culto temprano. Dios me ha estado inquietando, me ha estado hablando a través de su Espíritu. Yo le presenté un ejemplo a usted de una visitación de un ángel que estaba a la cabecera de mi cama. Y cuando yo di ese mensaje ayer en la noche, el Señor me corrigió en la casa y me dijo, tú no tenías que decir que yo te cuido. Y repite esto, tú tienes que decir que yo te estoy enviando un aviso, que yo vengo pronto por la iglesia. Y así yo me voy a estar revelándome a muchos. Dios se revela a través de su palabra. Pero aquellos que somos genuinos, los que Dios ha llamado, antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, va a haber un sentir, hermano. Un sentir. Dios va a visitar a su pueblo, ya lo está haciendo. A lo genuino. Va a hacer volver su corazón a Él, más apegado a Él, para definirnos y mantenernos perseverando ante los embates fuertes que vienen para estos días. Y todo el que persevere hasta el final será salvo. ¿Habrá alguien más quien necesite reconciliarse? Póngase de pie. Dios bendiga. Dios bendiga. Qué bueno que Dios está llamando. Venga, hermano. Dios nos llama a examinarnos. ¿Habrá alguien más quien necesite reconciliarse? Solo póngase de pie. No finja ser lo que no es. Podemos quedar bien con la familia, con los hermanos, ¿qué dirán? Pero ¿qué con Dios? ¿Acaso el que está a la par suya es el que lo va a llevar al cielo? Es mejor arreglar cuentas con Dios hoy. ¿Habrá alguien más quien quiera ponerse de pie? Arregle cuentas. Sus acciones no son las de un cristiano. Sus acciones son las de un impío, conocedor de la Biblia, pero que no practica el Evangelio. Sus acciones discrepan de la palabra. Su proceder no es el de un cristiano. ¿Por qué cree que Dios nos trajo a esta vigilia? Porque hay algo interesante que Dios quería decirle a usted. Cuéntale. Porque hay una cita. No te pierdas el acudir hoy a esa cita. Que no te quede simplemente como recuerdo. Anoche me habló y yo no me presenté. No, ahora. Ahora es el día de salvación. ¿Habrá alguien más quien necesite reconciliarse? ¿Habrá alguien más? Voy a dar 2 minutos más, porque estoy sintiendo en mi corazón que hay más personas. Hay más personas aquí. Cuéntale que mi vida yo di por Él. 1 minuto me queda. ¿Habrá otra persona más que quiera venir todavía?
¿Habrá alguien más que se pone de pie? Qué duro es cuando querramos, ¿verdad?, verificar si nuestro nombre está allí en ese libro. Eso será lo duro para el que ha jugado. Él abrirá el libro de la vida, el libro de las obras, y él va a decir: tu nombre no está escrito aquí. Qué terrible va a ser para aquellos que se engañaron con una careta que no era la de ellos. Termino ya la última invitación. ¿Habrá otra persona más quien quiera reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más en esta noche? Entonces, si usted se muere un día de estos y se muere sin haber arreglado cuentas, no me vaya a señalar a mí en el infierno, porque yo soy conocido en el infierno por muchos que han estado aquí y vivieron en apariencias y no quisieron ser genuinos delante del Señor. ¿Habrá alguien más? Vamos a levantar nuestras manos hacia arriba. Póngase de pie. Son los últimos segundos. Vamos a levantar nuestras manos. Anoche me habló y triste me... Si hay alguien más que quiere venir todavía, hoy es el día cuando podemos arreglar cuentas. Pero el tiempo pasó, el cielo oscureció y solo se encontraba allí. Venga, venga, arregle cuentas. Sabiendo que ocupado estabas tú. Dejo un mensaje Aquí de parte de Jesús. Vamos a decirlo, iglesia. Cuéntale. Cuéntale que mi vida yo di por él, que mi sangre yo derramé En angustia y soledad. Cuéntale Levante sus manos hacia arriba. que mi amor sigue siendo fiel. Si me buscas estaré en aquel mismo lugar. Vamos a hacer una cosa. Anoche me habló Mientras la alabanza sigue, y él me recordó. abra los ojos. No hace mucho. Mire el que tiene la par. Al más inmediato a usted. Pregúntele, por favor. Porque estos son los últimos cultos que estamos haciendo en la tierra. Me interesan las almas y los proyectos. Vamos a abrir más iglesias. Vamos a abrir más grupos de crecimiento. Vamos a asumir retos. Pregúntele que tiene la par. ¿Cómo está tu vida en el Señor? Pregúntela ahorita. Salga de la silla y vaya. Pregúntele que tiene la par, por favor. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si te dice yo estoy mal, entonces invítelo y tráigalo aquí al frente. Pregúntele. Son los últimos cultos. Bien vale la pena darle con todo a la obra del Señor, sin dejar reserva alguna. Ya le preguntó al que tiene la par cómo está. Sigue siendo fiel. Si me busca yo estaré En aquel mismo lugar. Aquí está el Señor hoy. ¿Habrá Si alguien no más? quieres escuchar, Dichosos aquellos que oyen la voz al de su oír pastor. su tierna voz llamar. Habrá una última persona más todavía. Venga, no posponga este día. Las últimas vigilias, los últimos cultos.
después ya no vas a oír el evangelio. Cuéntale que mi vida Yo vi que mi sangre Dios está llamándote a ti. Dios te está llamando a ti hoy. Jesús te llama hoy, ven. Jesús te llama hoy, ven. Hoy es el día de salvación. Dios te llama. ¿Habrá alguien más? Si me busca yo estaré En aquel mismo lugar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tu Espíritu ha hecho obra hoy. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.